que es un argentino que exportamos. En un momento volvimos a importar, pero ya ha vuelto a Estados Unidos. La verdad que muy lindo volverte a ver, Andrés, aunque sea con este sistema a distancia, y que quieras compartir con nosotros tu visión y tus opiniones sobre los efectos de la pandemia en la economía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad que es un gusto poder estar acá. Es un gusto poder compartir con todos. Y bueno, es siempre que sean estas oportunidades, y justamente a través de la pandemia, como no podemos vernos, no podemos estar frente a frente, tenemos por suerte la tecnología y al tener esta tecnología podemos acercarnos un poco más y tratar de discutir qué es lo que está pasando alrededor del mundo y cómo nos afecta a todos. Lo que espero de hoy es no solamente poder presentar mis ideas e información, sino también poder establecer una conversación. Por eso les voy a pedir a todos que envíen sus preguntas, que en algún momento vamos a poder ir respondiendo, porque queremos hacer de esto algo bastante interactivo. Entonces, si te parece bien, Ana Inés, voy a empezar a Sos el dueño de compartir la cámara, Andrés. mi pantalla. Listo. Bueno, espero que puedan ver ahí la presentación, mi pantalla. Y lo que quisiera hacer hoy es empezar un poco dando un pantallazo general, global, de cómo la pandemia ha afectado la economía. Si uno mira en estas últimas 3 o 4 semanas, casi un mes desde que la mayor parte de la economía se cerró en distintos lugares del mundo, casi todo el mundo, una de las preguntas más importantes es cuál es el efecto en la economía, y no solamente cuándo es el efecto de la economía, pero también cómo reabrir la economía. Y eso es algo importante porque se ha estado discutiendo mucho la parte médica de la pandemia, pero la discusión de la reapertura económica ha venido un poco rezagada. Es muy interesante que en todo el mundo están los presidentes o primeros ministros, todos hablan, hay que escuchar a los científicos cómo reaccionar con respecto a la pandemia, pero muy pocos llaman a los científicos económicos o sociales para ver el después de la pandemia, cómo volvemos a reabrir la economía. Y lo que voy a hacer, lo que me gustaría hacer es empezar a mostrarle una serie de información que nos sirva para reflexionar, porque muchas veces al estar así encerrados y la economía al haberse parado completamente, es muy difícil de visualizar dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, para empezar, les voy a dar algo muy sencillo. Estas son las predicciones del FMI. Lo pueden encontrar online en la página del FMI. Y esto es cómo el FMI ve que va a afectar a las distintas regiones del mundo económicamente la pandemia. Lo que uno ve es que el FMI hace un análisis bastante optimista, porque lo que el FMI piensa es que vamos a tener una recesión mundial en el año 2020, este año, ya eso todo el mundo está de acuerdo que estamos en una recesión global. En el caso argentino, la Argentina estaba ya en una recesión, ahora lo que hace es que se ahonda aún más de esa recesión, pero después se espera un rebote en el 2021. Y eso es algo, es una predicción, digamos, optimista. Esto es lo que los economistas llaman una recuperación con forma de V corta, o sea, una caída muy brusca de la producción y un rebote bastante alto. Ahora lo que se ve, y a primera vista uno nota en este mapa, es que la recuperación, se espera una recuperación más lenta en el 2021 en Latinoamérica, ¿sí? De todas las regiones en las que menos se espera que crezca. Y esto en parte está atado como vamos a ver después, al tema de los commodities y el comercio internacional, cómo eso va a afectar la región. Pero si miramos al crecimiento económico y nos detenemos un poco más en mirar regiones o distintos países, el panorama es un poco distinto. Y ahí uno ve cómo Asia, digamos, la recesión en China, en India, en los países asiáticos, va a ser donde menos se va a sentir.
en términos de crecimiento del PBI. Por supuesto, esto se debe a que son economías que han venido creciendo muy rápidamente y que aún en China una desaceleración del crecimiento económico puede tener efectos tan nocivos como una recesión. Por supuesto, en los países desarrollados, el efecto va a ser bastante más importante, pero así también la recuperación. Y un poco ligado al tema de lo que hablábamos antes, en términos de comercio internacional y Latinoamérica, uno de los impactos muy grandes es el precio de las commodities. Estos son precios de las commodities entre el 17 de enero y el 5 de mayo. O sea, en los últimos 3 meses. Y lo que uno puede ver ahí es cómo ha afectado a la crisis, el parar la economía, cómo ha afectado el precio de los commodities. Y esto es importante porque la economía en Latinoamérica, especialmente la economía argentina, está muy atada a los vaivenes de comercio internacional. Y esto nos va a afectar. Nos va a afectar sobre todo cuando tiene que ver con la recuperación de la demanda. Vamos a ver un poco después cómo la crisis esta, cuando uno mira cuál es la naturaleza de la crisis. Y mucha gente hoy en día está comparando la crisis hoy en día del coronavirus con la crisis del 2008, y son completamente distintas. Uno tiene que entender que la crisis del 2008 fue una crisis básicamente financiera, comenzó en los mercados financieros. Hubo una sobrevaluación en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Cuando explota la burbuja inmobiliaria, se desarman una serie de instrumentos financieros que quiebran la cadena de pagos. Al quebrar la cadena de pagos produce una reacción financiera en cadena que se lleva puestos a los bancos, las aseguradoras y muchísimas instituciones que estaban altamente endeudadas. Entre ellos a la gente que tenía casas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que estaban financiadas a través del crédito. Pero el comienzo de la crisis es financiero. Lo que hay que entender acá es que el comienzo de la crisis es real, es distinto. Estamos teniendo un doble shock. Por un lado, un shock de demanda. Al estar todos encerrados y en cuarentena, no podemos consumir de la misma manera que estábamos consumiendo, pero al estar cerrados, el shock de demanda se está transformando en un shock de oferta. Es decir, está empezando a afectar a las empresas. Está empezando a afectar a las empresas en el sentido de que las empresas empiezan a despedir gente, muchas empiezan a entrar en cesación de pagos y van a la bancarrota. Por eso mucha de la gente que está en el sector financiero, hoy por hoy, cuando todavía gran parte de la economía está cerrada, todavía no se ve el impacto completo de la crisis. En la crisis del 2008 el shock fue inmediato. Si uno recuerda o si lee los libros, hubo 2 o 3 semanas de un pánico financiero enorme. Hoy en día la crisis se la ve como un choque en cámara lenta. Todos sabemos que la crisis está, pero se va develando por etapas cómo afecta a los distintos sectores. Por ejemplo, es muy fácil ver la crisis en el sector de las aerolíneas o en el sector del turismo, porque es uno de los primeros que ha sido afectado. ¿Sí? Uno no tiene que ir muy lejos. O acá en Estados Unidos se está empezando a ver muchísimo en los restaurantes, en los servicios, peluquerías, restaurantes, todos los servicios personales que están empezando a sentir y a sufrir la crisis. Sin embargo, todavía tenemos muchas áreas grises donde no vemos cómo la economía va a reaccionar y no se va a ver hasta que no se empiece a reabrir la economía. De ahí también es que hay muchos gobiernos que tienen cierto temor a abrir la economía, porque al abrir van a empezar a saltar todos los problemas que la economía está teniendo. ¿Sí? Pero en lo que respecta a comercio internacional es muy importante ver esto, cómo la caída en el precio de los commodities va a tener un impacto sostenido en el comercio internacional y en la demanda. Esos precios se van a recuperar a medida que se vaya recuperando la demanda. Por eso también, como la crisis no ha sido financiera, es muy engañoso mirar el Dow Jones o el stock market en los mercados de valores, porque los mercados de valores reflejan
expectativas financieras de los agentes. Y como los agentes hoy en día no tienen información completa, porque la economía en gran parte está cerrada, esas decisiones son decisiones de incertidumbre. Entonces, digamos, es como que cada vez que abren los mercados, uno está esperando hacia dónde esas expectativas se van a movilizar. Lo que de nuevo produce más incertidumbre, y cuanto más se tarde en abrir la economía, peor va a ser el efecto económico, porque más se va a empezar a degradar la matriz productiva. Más empresas se van a declarar en bancarrota, más grande va a ser el desempleo, más difícil va a ser poder volver a reiniciar la economía. Entonces la reapertura es tan importante cómo se hace y cuándo se hace, como los efectos de la pandemia, ¿sí? Y vamos a hablar también un poquito más después. El otro efecto, y esto sí es un efecto financiero, es que ha habido una movida de capitales internacionales, especialmente hacia el dólar y hacia Estados Unidos. Y esto uno lo puede ver tranquilamente por la depreciación de casi todas las monedas del mundo con respecto al dólar. Sí, en la Argentina es muy interesante porque si uno toma, lo que se toma acá es el tipo de cambio del Banco Central, la depreciación es únicamente el 12%, pero si uno toma el valor del dólar en el mercado blue, la depreciación es cercana al 54%, que estaría mucho más cerca de lo que está pasando en Brasil y en otros países del área latinoamericana. Por supuesto, en los países emergentes este shock va a ser mucho más grande. Lo que es interesante ver es la actitud de China. China, como sabemos, tiene un tipo de cambio controlado, y el gobierno chino decidió devaluar la moneda. Y esto es interesante porque lo que China está apostando con esa medida y con las otras medidas de tratar de reiniciar la actividad productiva manufacturera, está apostando a volver al sistema de manufacturas y comercio internacional que estaba el año pasado. O sea, China sigue apostando a un modelo de crecimiento económico liderado por las exportaciones. O sea que si hubiese habido un cambio de estrategia, hubiese apostado más al mercado interno, y eso no necesariamente requiere una devaluación del yuan. Pero al hacer este movimiento está apostando a que las economías centrales se van a recuperar y ellos van a poder seguir exportando como lo venían haciendo. Por lo menos es la apuesta inicial que se ve en los mercados internacionales, ¿sí? El resto de los países básicamente acompaña, y lo que uno tiene que ver, digamos, en términos de demanda y de oferta también, es qué es lo que están haciendo los países desarrollados. Porque en definitiva, dependiendo de qué tan rápido se reabra la economía y qué tan rápido se recupere la economía, es también va a ser una medida de qué tan fuerte va a ser el shock sobre países como la Argentina. ¿Sí? Porque uno sabe, si a un país desarrollado le agarra un resfrío, a países como la Argentina le agarra una gripe. Y en este momento no queremos tener gripes, y menos coronavirus. Entonces, digamos, es importante ver y poder seguir la coyuntura internacional, no solamente la coyuntura local. Que muchas veces es muy difícil, porque la coyuntura local, todo el discurso o la renegociación de la deuda, la emisión monetaria, los temas de cómo reabrir la economía y cómo hacerlo sustentable son muy, muy importantes. Pero fíjense, esto es lo que se maneja, y lo que me gustaría ver acá, ahí puse Alemania, Francia, Italia y España, porque me gustaría empezar a hablar por la Unión Europea. La Unión Europea tiene un shock muy fuerte, y no solamente en términos de coronavirus. Todas las noticias que uno ha estado viendo han sido básicamente la cantidad de muertos en Francia, o en Italia, o en el Reino Unido, o en España, y cómo evolucionan. Pero lo que uno tiene que ver también es el costo económico. Son economías que son muy establecidas, con una base de población bastante vieja, ¿sí? Y que se mueven muy lentamente. Ahora, lo que uno ve, y este es cómo ha caído
la demanda, y esta es la parte de la demanda en manufactura en todos los países, la mayoría de los países de la Unión Europea. No es casualidad que el que le ha ido mejor en este caso ha sido Alemania, y a Alemania le ha ido mejor porque ellos han implementado, no han cerrado la economía tanto como otros países, han implementado un sistema de seguimiento muy cercano de toda la gente que está contagiada por el virus, y es un buen sistema a mirar cuando uno piensa en cómo reabrir la economía. Ellos se enfocaron más que en la cantidad de gente que va a los hospitales, ellos se enfocaron en tratar de capturar de manera temprana la gente que se contagia y poder hacer un seguimiento de todas las personas que han tenido contactos con esa gente. Y a través de ahí poder hacer aislamientos selectivos de gente que ha sido contagiado, pero al mismo tiempo mantener la economía abierta. Y eso les ha dado muy buenos resultados en términos económicos. Pero volviendo al tema de Europa, el problema es que el shock de demanda, ante el shock de demanda uno puede aplicar básicamente políticas fiscales o políticas monetarias. Y Estados Unidos ha sido muy agresivo en los dos tipos de política, pero en la Unión Europea tenemos un problema. Y en la Unión Europea el problema es este. El problema es que ustedes ven cómo el desempleo, lo que se espera es que el desempleo afecte muy fuertemente el sur de Europa, Italia, España, pero mucho menos países como Alemania. El shock del desempleo no va a ser tan fuerte. ¿Y por qué? Porque si uno ve la política alemana, Alemania tiene mucho más grados de libertad en la política fiscal. Pues si ustedes miran la deuda del gobierno como porcentaje del PBI, es mucho más bajo comparado con Italia o comparado con España. Ustedes tienen Italia y España donde tienen gobiernos, coaliciones muy débiles que están gobernando, y hacer uso de la política fiscal conlleva un aumento de deuda muy grande. Mientras que Alemania, ellos pueden decir, bueno, lo podemos hacer. Y acá hay una diferencia de enfoque muy fuerte, porque el gobierno, tanto el gobierno español como el gobierno italiano, le pidieron al Banco Central Europeo que empiece a comprar bonos de deuda. O sea, que monetice los déficits que ellos pueden tener para sostener la demanda en la economía. En principio, el Banco Central Europeo dijo, sí, voy a monetizar, voy a comprar bonos de deuda. Bueno, ayer y antes de ayer, lo que sería la Suprema Corte de Alemania dijo que era inconstitucional para el Banco Central Europeo comprar bonos de deuda de los gobiernos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Por eso va a la diferencia, una diferencia casi filosófica entre Alemania, Holanda, Bélgica y los países del norte de Europa y la Europa del Mediterráneo. Es que los alemanes han tenido ellos tienen una carga impositiva muy alta, pero también una estabilidad fiscal muy fuerte. Y ellos ven eso como una virtud, mientras que le achacan a los países del sur una incapacidad de controlar los déficits fiscales y de última recurrir a la Unión Europea como última medida de salvataje. Esto ya pasó en el 2009, 2010. Me acuerdo una vez, en el 2011, estaba en una charla en Alemania y se discutía el problema de Grecia y por qué Grecia tenía problemas fiscales. Y en definitiva, un economista alemán estaba haciendo la presentación y la conclusión implícita, en un momento levanté la mano y le digo, la conclusión suya es muy fuerte, es que el problema de los griegos es que son griegos. Si fueran alemanes, no tendrían problemas. Y el tipo mira y dice, sí, esa es la verdad. Y esa es una diferencia filosófica enorme. Y es lo que puede llevar, digamos, es la gran discusión de sustentabilidad de la Unión Europea. Es poder resolver esa brecha filosófica. Es decir, los alemanes tienen que aceptar que los italianos y los españoles y los griegos nunca van a ser alemanes. Y si aceptan eso, y a su vez aceptan seguir siendo parte de la Unión Europea, tienen que aceptar que los van a tener que rescatar de todas las crisis en las que caigan.
y que los alemanes, y principalmente el consumidor alemán, va a terminar pagando de su bolsillo, de sus impuestos, los problemas fiscales del sur de Europa. Y es muy difícil de aceptar. Y es parte de la discusión de hoy en día. Si uno mira los diarios europeos, les recomiendo entrar a los diarios europeos, esa es la discusión económica. Italia y España pidiéndole a Alemania, porque Alemania básicamente controla el Banco Central Europeo, que compren los bonos de españoles e italianos para ellos poder aumentar el déficit público y poder sostener la economía y ayudarla a que se recupere. Esa es la discusión. Y Europa está en esa discusión política que es muy fuerte, que quizás desde afuera a uno le cuesta verlo, pero que es muy, muy notable, sobre todo cuando uno va a países centrales como Alemania o Holanda, donde ellos sienten que están subsidiando al sur de Europa y que el sur de Europa nunca se pone las pilas, digamos, como para resolver sus problemas de fondo. Pero sus problemas de fondo son problemas de productividad. Son los problemas de productividad que han sido históricamente constantes y que no los van a cambiar de la noche a la mañana y quizás no los cambien nunca. Entonces, si son parte de la Unión Europea, los alemanes o se lo bancan o se van. No hay otra. ¿Sí? Aunque la Corte, la Suprema Corte alemana diga esto es inconstitucional, en definitiva hace a mantener o no la Unión Europea, que es muy, muy importante. Ahora, miremos un poco, esa es la realidad europea. La realidad estadounidense es un poco distinta, porque digamos, es un sistema federal, cada estado decide por sí mismo un montón de cosas, pero gracias a Dios, no como en la Unión Europea, la política fiscal nacional y la política, especialmente la política monetaria, está unificada. Y eso ha generado, digamos, en Estados Unidos un sistema mucho más de mercado. Si uno compara con la Argentina, en la Argentina el gobierno prohibió que se despida gente, acá eso en Estados Unidos sería impensable. O sea, el gobierno no puede prohibir eso. Si prohíbe eso, primero que la Corte lo baja porque es inconstitucional. Segundo, hay una revolución y los bajan a tiros. Entonces, digamos, el sistema tiene que operar dentro de los parámetros que están fijados. Por eso en las últimas 4 semanas ha habido más de 26 millones de personas que han pedido seguro de desempleo. Y eso, digamos, es terrible, muchísima gente desempleada. Lo que hay, para darse una idea, fíjense en este grafiquito, después vuelvo, fíjense cómo en los últimos 3 años, esto es semanal, la cantidad de pedidos de desempleo ha sido muy baja. ¿Sí? Esto es gente que, cerca de 100.000 personas por semana, y esta es gente que generalmente cambia de trabajo. O sea, para darles una idea, la población económicamente activa en los Estados Unidos es más o menos 160 millones de personas, y en eso hay más o menos 80, 85 millones de personas que tienen trabajo, que están trabajando. Entonces, 100.000 personas que cambien de trabajo y que estén desempleadas no es nada. Pero de repente, subir de 100.000 a millones de personas por semana que están desempleadas, eso es extremadamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a mirar esos números, lo que hay que ver, y que es muy interesante, es que cerca del 80% de esos 26 millones de personas no han sido desempleados, sino que han sido cesanteados. Una compañía, por ejemplo, Disney en Orlando, cesanteó 43.000 personas. Lo que quiere decir es que no los echó, sino que les da licencia sin goce de sueldo. La gente puede aplicar para el seguro de desempleo, o sea que el gobierno le paga el seguro de desempleo, y en 3 o 4 meses la empresa vuelve a rever la situación. Es decir, que si hay casi 83% de la gente que entró en seguro de desempleo está cesanteada, lo que eso significa es que las empresas están esperando a ver qué pasa. No es que dicen, me tengo que achicar, sino que la incertidumbre es qué va a pasar cuando se reabra la economía. Y eso es especialmente importante. Pero también es muy importante por las empresas medianas y chicas. Para darles una idea, las empresas medianas y chicas, pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, proveen cerca de
50% del empleo total. Entonces son extremadamente importantes, sobre todo en las economías locales. También ha habido aumentos en los mercados financieros, pero digamos, mercados financieros el shock no ha sido tan grande como en el 2008. Como decía hoy, es a medida que las noticias entran al mercado financiero, se va esparciendo y va generando cambios. Por supuesto, si uno mira la industria turística, hotelera, transporte de pasajeros, esos se encuentran completamente paradas, pero a diferencia de la Argentina, cuando uno mira la situación de la Argentina, Estados Unidos no ha parado completamente. Hay industrias que han seguido abiertas. Por ejemplo, la construcción ha seguido operando en casi todos los estados, pero es una decisión estado por estado. ¿Sí? El estado de la Florida, por ejemplo, ha estado mucho más abierto, los han criticado completamente, pero ha tenido mejores resultados, por ejemplo, que Nueva York, donde han cerrado todo y sin embargo el efecto de la pandemia se ha sentido mucho más fuerte. Como le decía, el efecto del mercado financiero ha sido fuerte, pero no terriblemente fuerte todavía. Es decir, recuerden lo que dije al comienzo, esto es una crisis en cámara lenta. En cuanto se empieza a tener más información, puede haber otro shock sobre el mercado financiero, porque todo depende de cómo se reestructure la economía. La producción sí ha caído. ¿Sí? El PBI en el primer trimestre del año cayó 4,8% en términos reales, y para el segundo trimestre, que es el más fuerte, abril, mayo y junio, se espera una caída de cerca del 27%. Esto va a tener un impacto real. No hay manera de evitarlo. ¿Sí? Lo que sí, por eso, y eso es importante, esta caída en el PBI refleja un problema de oferta y un problema de demanda. Fíjense, en este gráfico les puse para comparar la caída del PBI en el 2008. En el 2008 el peor trimestre llegó a un 7%. Y acá el primer trimestre nada más es 4,8% y se espera un segundo trimestre de 27%. Es un shock muy importante. Lo que tiene es que es un shock real. Es un shock real y se sabe que hay mucha demanda. O sea, el gobierno ha hecho muchas, y en un momento vamos a ver las medidas del gobierno, ha tomado muchas medidas para tratar de mantener la demanda. O sea, existe una demanda que está esperando, porque básicamente no puede consumir, pero el problema es cómo mantener la oferta hasta que se pueda reabrir la economía. ¿Sí? Por eso también la caída, ustedes fíjense en la caída en el consumo, y esto es consumo, el consumo se espera una caída de más del 6%, cuando en la recesión del 2008 lo máximo que cayó fue 1,3%. Entonces, estos shocks es un shock de demanda y oferta combinados que en el 2020 se va a sentir muy fuerte. Ahora, todo depende de lo que se haga de ahora en adelante. De ahora en adelante lo que importa es no el próximo trimestre va a ser terrible, sino la recuperación en el tercer y cuarto trimestre. A eso es lo que se apunta. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo se planea hoy para lo que viene? Porque sabemos que en el tercer trimestre las medidas van a ser terribles. En términos de política fiscal, les quiero mostrar este grafiquito porque es muy interesante. El gobierno federal de los Estados Unidos ha tenido déficits consecutivos desde 1970 hasta ahora. La única vez que tuvo superávit fue a fines de la década de los 90, que surgió simplemente por una casualidad. La casualidad fue que en 1990, cuando gana el presidente Bush padre, gana las elecciones diciendo, lean mis labios, no les voy a aumentar los impuestos. Sube, lo primero que hace, aumenta impuestos. Por eso a los 4 años lo echan y votan a Bill Clinton. Ahora Bill Clinton dijo, bueno, los impuestos aumentaron, tengo más recaudación, puedo gastar. El problema es que Bill Clinton, presidente demócrata, pero el Congreso estaba controlado por los republicanos. Sobre todo la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, controlada por los republicanos, nunca le aumentaron los gastos. Entonces sería una combinación increíble
donde los mayores impuestos y la contención del gasto por un tema político hizo que Estados Unidos fuera a pasar de tener déficit a pasar un superávit. Por supuesto, después vino Bush hijo, redujo los impuestos, vino la guerra con Irak, después la crisis, un aumento enorme en el déficit público, y ahora, esto es antes de la crisis, esta caída en los impuestos, en los ingresos, es por la reducción de impuestos de Donald Trump de hace un año, sé que fue la combinación de reducir impuestos sin reducir gastos, es lo peor que uno puede hacer. Entonces se reducen impuestos, se aumentan los gastos, el déficit de Estados Unidos, del gobierno federal de Estados Unidos para este año era estimado en 1.1 billones de dólares, el déficit. No sé cuánto es el PBI en la Argentina, pero es más grande que todo el PBI argentino. 1.1 billones de dólares. Con esta crisis y las leyes que han pasado para ayudar a los negocios, a las empresas, el déficit este año va a ser 3,7 billones de dólares. ¿Sí? Y eso no se va a financiar con aumento de impuestos, porque parte de este déficit es reducir impuestos. Entonces, ¿dónde va a venir eso? Deuda. La deuda hoy en día está cerca de 100% del PBI y se calcula que para fin de año va a estar 110% del PBI. La deuda. Y la gran pregunta es, bueno, está bien, ¿para qué? ¿Para qué usamos toda esa deuda? Bueno, se sostiene la demanda. Por un lado, el gobierno ya pasó estas leyes para aumentar el seguro de desempleo y extenderlo hasta diciembre. Por otra parte, se incluye en el seguro de desempleo no solamente gente que estaban trabajando, sino también trabajadores autónomos. La idea acá es mantener la demanda, que cuando la gente la economía vuelva a abrirse, la gente pueda consumir. Pero por otra parte, hay que mantener a las empresas. Por eso a las pequeñas y medianas empresas se le bajan los impuestos. Se le bajan los impuestos y se le dan préstamos. Se designa primeramente hace 3 semanas 350.000 millones de dólares de préstamos para pequeña y mediana empresa, y luego se le agregaron otros 484.000 millones de dólares de préstamos. Yo me acuerdo hace 2 semanas fue una reunión en Zoom con la Cámara de Comercio en Jacksonville, y en esta área únicamente habían aplicado más de 1.500 empresas para estos préstamos, y en la primera etapa se le habían podido dar préstamos únicamente a 200. Por eso el gobierno aumentó otros 484.000 millones. La idea es poder, digamos, dejar a las empresas despedir a la gente, tomarlas a través del seguro de desempleo, y por otro lado ayudarlas financieramente para que puedan sostener la capacidad productiva y no se fundan. Para darle una idea, hay un muy buen paper en el National Bureau of Economic Research donde hay un survey una encuesta hecha a pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas tienen en reserva 1 mes de efectivo. Es decir, que por 1 mes ellos pueden pagar las cuentas sin necesidad de trabajar. Pero después de 1 mes o trabajan, o reciben un subsidio, o cierran. Por eso es la presión tan grande para que se reabra la economía. Por otra parte, el gobierno le adelantó a cada persona en los Estados Unidos $1.200 de los impuestos a los ingresos del año que viene, es un adelanto, más $500 por cada menor. Y después subsidios y transferencias a estados y empresas. ¿Sí? Y ahora, ¿quién compra esa deuda? ¿Cómo se banca esto? Bueno, la deuda la compra la Reserva Federal. La Reserva Federal bajó la tasa de interés a 0. Eso por un lado, para facilitar el préstamo en el sector financiero. Pero por otro lado, sale a comprar deuda. Sale a comprar deuda de todo el mundo. Salió a comprar deuda de los gobiernos, del gobierno central, ahora compra deuda y da línea de crédito a los gobiernos estatales, y hasta va a comprar acciones de empresas para sostenerlas. Entonces lo que se espera, ustedes fíjense, este es el aumento de deuda que tiene la Reserva Federal. ¿Sí? Esto fue durante la crisis, en el 2008, aumentó a más o menos 4 billones y medio, y se mantenían 4.1 billones de dólares, y ahora pasa a 6 billones de dólares. Es decir, el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo que nosotros siempre le criticamos al Banco Central Argentino,
que es emitir papelitos por un lado y cambiárselos por otros papelitos al gobierno. O sea, imprimir plata y tomar un bono al gobierno para financiar el déficit público del gobierno. La diferencia, la gran diferencia en Estados Unidos es que, gracias a Dios, para Estados Unidos, este papel verde lo quieren en todos lados. Y si volvemos, el papel verde es el dólar, y si volvemos al gráfico que le mostré al comienzo, en esta crisis lo quieren aún más. Por eso todas las monedas se devalúan con respecto al dólar. Y el gobierno puede realizar esta operación. Si le sale bien, lo que se tiene es una recesión en B, y Estados Unidos a partir del tercer trimestre, tercer y cuarto trimestre del 2020, empieza a traccionar y a ser la locomotora que saque al mundo de la recesión. Si todo sale bien. ¿Sí? Pero todo depende de estas maniobras que están haciendo el gobierno federal. Por otro lado, aumenta la base monetaria. Ustedes fíjense cómo la base monetaria está subiendo. Eso es como resultado la tasa de interés igual a 0. Ahora, ¿qué piensan los economistas? Si uno le pregunta a los economistas en Estados Unidos, y ya hablé bastante, pero si uno le pregunta a los economistas en Estados Unidos, ¿qué ven? Bueno, están divididos. ¿Sí? Lo que ven la mayoría de economistas es que una vez que se reabra la economía es muy difícil de cerrar, a menos que se empiece a morir la gente en las calles. Es muy difícil de cerrar, se va a mantener abierta. 47% piensa que va a ser una recesión en B, mientras que 45% piensa que va a caer y se va a llevar más tiempo a recuperar. Eso depende de la oferta, depende de cuánto se haya degradado la matriz productiva y cuántas empresas entran en bancarrota. Porque la demanda está, el gobierno ha inyectado la suficiente cantidad de dinero para que todos puedan comprar. El problema es si las empresas van a poder volver en línea como estaban antes. Y si uno le pregunta a las empresas, ustedes fíjense cómo las expectativas empresariales han caído y la incertidumbre ha aumentado. Están todos esperando a ver qué pasa. ¿Sí? Y es tan importante lo que piensan los empresarios como lo que piensan los economistas, aún más importante, porque los empresarios son los que van a estar en la toma de decisiones. Ahora, si vemos, lo que quería mostrar que también en Estados Unidos hay una diferencia política entre la reapertura. Fíjense, en el primer mapita les muestro los estados que están en naranja son los que quieren abrir ya. Ahora en mayo van a empezar a abrir sí o sí. Y los estados que están más en azul son los estados que todavía tienen restricciones. Esto se corresponde bastante aproximadamente a cómo votaron los distintos estados en las elecciones de Trump en el 2016. Y esto es importante porque en Estados Unidos estamos en un año electoral. Entonces, el presidente Trump quiere, y los estados que están aliados con Trump, quieren abrir la economía cuanto antes. ¿Por qué? Porque saben que si se reabre la economía ahora y se puede rebotar, para cuando llegan las elecciones en noviembre, el gobierno puede mostrar que se está recuperando la economía, que los indicadores son buenos. Por otro lado, los demócratas están tratando de especular, diciendo, si mantenemos la economía cerrada un poco más, sí, queremos que la economía se recupere, pero que esa recuperación sea luego de la elección. Entonces eso va a mejorar nuestras chances en términos de nuestras chances electorales. Y hay muchísimo posicionamiento político en estos términos. Si uno mira, por ejemplo, y cosas que pasan en Estados Unidos, si uno mira CNN, lo ve uno de los periodistas de CNN, Chris Cuomo, es el hermano de Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York. Y todos los días lo entrevistan y todos los días hablan de Nueva York como el mejor ejemplo de cómo controlar el coronavirus. Bueno, Nueva York es un desastre. O sea, en términos de coronavirus es un desastre. Pero ¿qué pasa? El tipo ordenó cerrar todo. Y como CNN le da manija, digamos, ha crecido en términos de popularidad. ¿Y por qué? Porque hay muchos demócratas que plantean que cuando se reúna la convención, hoy por hoy el candidato es Biden. ¿Sí? Pero Biden no es un candidato muy fuerte. Entonces muchos especulan que en la convención demócrata se puede llegar a un acuerdo de que los convencionistas, los delegados, voten a Cuomo como candidato a presidente y utilizar el manejo de la crisis del coronavirus como una manera de derrotar a Donald Trump. Mientras que si uno mira a los medios que defiendan a Donald Trump, vamos a abrir mañana, el coronavirus no importa, está todo bien. Como siempre, la verdad está en algún punto intermedio.
No se puede tener la economía cerrada para siempre, ¿sí? Hay que abrirlo, pero hay que hacerlo de una manera consciente. Entonces, las preguntas para los próximos meses que todavía tenemos que ver es si todo el sistema que ha desplegado los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, es suficiente. La segunda pregunta es cómo reabrir la economía, no es simplemente abrirla, sino cómo reabrirla. Y en eso hay que generar un debate bastante abierto de cómo hacerlo. En Estados Unidos lo que uno tiene es que cada estado decide reabrir la economía, no es el gobierno central. Y por eso los temas políticos son muy importantes. Y también cuáles son los efectos sobre la capacidad productiva, y eso es muy importante, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Eso es algo que veo en la Argentina, por lo menos. Yo creo que es una oportunidad para poder debatir la estructura impositiva. Yo creo que la estructura impositiva ha sido muy pesada sobre la pequeña empresa, y esto puede generar una oportunidad como para poder ayudar a las empresas a sobrevivir la crisis e ir a una estructura impositiva que sea mucho más favorable a la generación de empleo y a la generación productiva. Y la gran pregunta de todos es, ¿qué tan rápido va a ser la salida de esta crisis? Mirando hacia adelante, ¿qué tan rápido va a ser? Y yo creo que también va a haber muchos cambios internacionales, y poder reabrir la economía no únicamente de manera rápida, pero sino de manera racional, es lo que va a poder llevar al éxito y a no repetir, no repetir una segunda cuarentena, porque eso sería devastador para la economía mundial. Bueno, creo que por ahora esto es todo, pero me gustaría empezar no sé, Ana Inés, si tenés algunas preguntas. Bueno, Andrés, buenísimo. La verdad que mientras vos ibas hablando, yo iba viendo un poco el chat y llovían apreciaciones positivas, no de la situación económica mundial, sino de lo bien que le estabas explicando y de lo que la gente le gustaba que pusieras esta visión global sobre la mesa. Porque vos como buen argentino sabés que a nosotros los argentinos, aunque tenemos un montón de gente que es de afuera, tenemos un montón de uruguayos, de Perú, que fueron avisando en el chat de dónde venían, pero bueno, en Argentina se tiende a mirarse como el ombligo del mundo, y nuestros problemas siempre son importantes, entonces la visión global está muy buena. Yo antes de dar paso a las preguntas de la gente, y mientras vos hablabas, me quedé pensando en el tema del precio de los commodities. La verdad que esta crisis toma a América Latina de una manera diferente que antes, porque justamente América Latina en la crisis 2008-2009 rebotó rapidísimo, y los que tardaron en salir fueron los países desarrollados. Asia se comportó igual que ahora, es decir, fue una caída un poco menor que la de los países desarrollados y se recuperó rapidísimo, ¿no? O en realidad Asia no, directamente ni cayó en esa crisis, redujo su crecimiento. Ahora estamos en una situación que para América Latina es muy difícil, y quería preguntar, ¿cómo ves vos la posibilidad o cómo ves vos el estado actual de las cadenas de valor globales? Porque el comercio, más allá de los precios, está la cuestión productiva, ¿sí? Global, dado que pareciera que la nueva normalidad implica que hay muchas de estas cadenas que están interrumpidas y no sé si en algunas partes destruidas. Sí. Sí, es una pregunta muy, muy importante, porque eso tiene que ver con la salida a largo plazo y también el posicionamiento como país. Es decir, las cadenas de abastecimiento, las empresas, las cadenas de valor, desde el comienzo del producto hasta la distribución, generalmente en los últimos 20 años se hacían basadas en precios y costos. ¿Dónde están los costos más bajos? Hacia ahí se iba. Hoy en día, el problema que eso ha generado en esta crisis es que la mayoría de los países se han cerrado en sus fronteras. Y lo que se ha generado es que las empresas que tenían una cadena de valor que estaba en Asia o en países o distribuida alrededor del mundo, han tenido problemas muy graves para poder seguir produciendo. Mientras que las empresas que tenían una cadena de valor mucho más cercana se han visto favorecidos. Entonces, lo que se está llevando es a muchas empresas en Estados Unidos, principalmente, están empezando a replantear de tener cadenas de valor más diversificadas.
en lo que significa de no apostar a un país, sino apostar a una cantidad distinta de países, de manera de poder, y aún internamente, de manera de poder manejar estos shocks externos. Es decir, si hay un shock en un país donde se me cancela la producción de una parte de mi producción, lo puedo mover hacia otro país o lo puedo mover internamente. Y yo creo que ahí va a haber oportunidades. Ahí yo creo que va a haber oportunidades para países en Latinoamérica, para Argentina, para muchos países, de poder empezar a proponerse como alternativas en esas cadenas de valor. Por otro lado, hay cuestionamientos muy grandes. Se ha utilizado mucho en términos de inventarios todo el sistema japonés de just in time, que se estableció en los 80, se popularizó en los 90 y se estableció a través de todo el mundo, que ha sido muy bueno para cuando uno va a comprar una bicicleta a Walmart, pero no es tan bueno cuando uno habla, por ejemplo, de los sistemas de salud. No es bueno tener un sistema just in time para la distribución de mascarillas, porque cuando vos tenés una pandemia y cerrás las fronteras, no tenés mascarillas. Y antes venían desde China y ahora no estás comerciando con China. Entonces eso va a generar sistemas de adaptabilidad dentro de cómo poder hacer switching, cómo poder cambiar y ser más adaptable y traer nuevas tecnologías a la mesa que anteriormente no se utilizaban. Y creo que eso es fundamental. Va a haber un replanteamiento dentro de las grandes empresas y aún las medianas empresas, y en lo que yo creo que los países van a tener que justamente empezar a ver cómo generar ese nivel de flexibilidad dentro de su estructura productiva. Bueno, Vicky, tenemos preguntas para pasarle a Andrés de nuestra numerosísima audiencia. Son 200, más o menos, ¿no? Sí, sí, hay varias preguntas y voy a tratar de ir agrupándolas. La verdad que, bueno, primero comentarles esto que nos permite Zoom de estar conectados en distintas localidades, como dijo Ana, es muy bueno, tanto acá en la Argentina, en bastantes localidades, como así también en Uruguay, en Perú y en otros países de acá de Latinoamérica. Así que eso está muy bueno, todos agradecen mucho la presencia de Andrés y su claridad en la exposición, así que, bueno, eso también sabelo. Y en cuanto a las preguntas, bueno, muchos hacen hincapié en cómo se puede salir de esta situación, tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, respecto a través de la emisión monetaria, y qué riesgos inflacionarios pueden llevar a la economía esto de la emisión, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Sí, esto es muy importante. O sea, la emisión monetaria es jugar con un arma de doble filo. Nosotros en la Argentina lo sabemos porque hemos abusado de la emisión monetaria de una manera terrible. Y yo creo que en economías como la de Estados Unidos se tienen que replantear estas cosas. El problema es que es muy difícil replantearse situaciones fiscales en un momento de crisis. O sea, cuando hay un momento de crisis, yo siempre digo, todos somos keynesianos, todos agarramos cualquier instrumento y lo tiramos para ver qué funciona, sobre todo en un año electoral. Pero sí, pero el problema no es el problema monetario, el problema de Estados Unidos es un problema fiscal. Estados Unidos y tiene que empezar a reducir el déficit fiscal. Lo mismo ha pasado en Europa, en muchísimos países europeos con problemas fiscales muy grandes que en algún momento tienen que empezar a revertirse. La clave, digamos, en Estados Unidos, que Estados Unidos ha podido ir pateando hacia adelante el ajuste fiscal simplemente porque el dólar es usado como unidad de medida y unidad de valor alrededor del mundo. Y no hay un competidor, o sea, el valor del dólar todavía es el valor del dólar porque a pesar de la emisión monetaria, a pesar del déficit fiscal, la economía norteamericana sigue siendo una de las economías más dinámicas del mundo en términos de dinamismo del sector privado. Entonces, todavía no hay una moneda que pueda competir con Estados Unidos como moneda de valor. ¿Sí? El euro no lo es, porque el euro es una economía que crece a tasa muy baja, que también tiene problemas fiscales y que está envejeciendo muy rápidamente.
Si uno mira Japón, Japón también está envejeciendo. Si uno mira China, hay una alta intervención del gobierno en el mercado cambiario, y eso lo hace desconfiar. O sea, si uno no usa el dólar, ¿sí?, ¿qué moneda va a utilizar? Si mucha gente plantea el oro, no se puede volver al oro, o sea, es algo utópico. Es muy lindo en una clase, y lo podemos explicar un montón de veces, pero es muy, muy difícil, por lo menos en los próximos 5 a 10 años, que eso cambie. Eso no quiere decir que en 10 años China, o sea, estamos viviendo, y eso es importante entender, estamos viviendo una guerra fría, económica y geopolítica entre Estados Unidos y China. Hay que entender eso. Pero eso se da en la tecnología. No es una guerra de ir a tirar tiros, es una guerra tecnológica. Es una guerra de derecho de propiedad, es una guerra de posicionamientos, ¿sí?, de manejar cadenas de valor y manejar tecnología. Lo que hizo Estados Unidos el año pasado con Huawei es básicamente eso. Es un acto de guerra, y los chinos a su vez hacen otras cosas que le roban lo que pueden a Estados Unidos y los vuelven locos. O sea, el futuro del mundo se está peleando ahí. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Entonces, digamos, eso no quiere decir que de acá a 10 años China no surja como superpotencia, libere el mercado cambiario una vez que el yuan será fuerte y decida tomar la iniciativa en términos internacionales. Pero todavía está muy verde. Todavía está muy verde porque el mercado chino no tiene el peso en el consumo mundial que tiene el mercado norteamericano. ¿Sí? Si hoy ustedes quieren que la economía se recupere fuerte, deberíamos mandarles una tarjeta de crédito gratis a cada norteamericano para que siga gastando. ¿Sí? Para darles una idea, el norteamericano promedio gasta el 80-90% del ingreso. ¿Sí? El chino promedio gasta 50%, ahorra el otro 50%. El europeo no gasta, especialmente los alemanes no gastan. Los italianos y los españoles pueden gastar, pero no tienen plata. Los europeos no gastan y son viejos. ¿En qué van a gastar? En bingo y en ir a la playa. Los africanos están partidos al medio, no gastan. Los indios tampoco gastan. El único otro continente que gasta como los norteamericanos somos los latinoamericanos. Pasa que no tenemos plata, por eso gastamos más de lo que tenemos y siempre nos endeudamos y después le vamos a llorar a los acreedores para que nos perdonen. ¿Sí? Vivimos haciendo eso, o emitimos hasta que tenemos una inflación galopante, devaluamos y volvemos a empezar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de consumo que es muy parecido al norteamericano. Entonces, si el dólar no es fuerte, si Estados Unidos no consume, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? O sea, esa es la gran pregunta. Andrés, Entonces, ahí te interrumpo porque otra de las preguntas está muy vinculada a lo que estás diciendo, es decir, acá preguntan sobre el enfrentamiento entre China y Estados Unidos y, digamos, si es posible de que este conflicto lleve a que China abandone el dólar como moneda en comercio exterior y digamos, haya una guerra comercial, no bélica, pero sí comercial, bastante fuerte. Y vinculado a eso, frente a este conflicto entre estas dos potencias, ¿cuáles serían los pasos a seguir para justamente reactivar la economía, tanto a nivel nacional como global? Sí. Un Yo poco creo amplia que, la pregunta, pero bueno. sí. No, yo creo que China hoy por hoy no puede dejar de utilizar el dólar. No puede dejar de utilizar el dólar porque el consumidor número uno son los americanos y ellos te pagan en dólares. Si los norteamericanos te pagasen en oro, bueno, está bien, pero si vos decís, bueno, acepto que me paguen nada más que en oro, los americanos te van a dejar de comprar. Y después, ¿a quién le vendés? Ese es el gran embrollo de hoy en día. Yo lo que creo que la disputa entre Estados Unidos y China, la disputa comercial, ha sido una disputa muy fuerte retóricamente. ¿Sí? Muy fuerte en los medios, muy fuerte retóricamente, pero en la realidad no ha sido tan fuerte como parece que fuera. Para mí la solución va a estar en que en algún momento China va a hacer lo que hizo Japón en su época, en principios de la década del 80,
que empezó a mover parte de su estructura productiva a hacer inversión directa en Estados Unidos. Por ejemplo, Toyota. Lo que hizo Toyota fue abrió plantas en Estados Unidos para que no le pusieran tarifas en los autos que venían desde Japón. China va a empezar a hacer y ya lo está haciendo, ya está haciendo ese tipo de inversiones. ¿Sí? Pero el problema la discusión más grande con China es la protección de derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque China, en cuanto se desarrolle tecnológicamente y pueda competir, ahí va a empezar a proteger sus propios derechos de propiedad y va a poder competir en un tema de igualdad. Por eso Estados Unidos lo que dice a China es, bueno, liberar el mercado interno. Es una transición que se da o pacíficamente a través de coordinación de políticas, o se da a través de shops. No hay otra. Y lo que se da es que, en definitiva, lo que tenés que hacer es convencer a los chinos de consumir más, convencer a los americanos de ahorrar más, y eso va a equilibrar a largo plazo los desequilibrios de cuenta corriente y los desequilibrios financieros. ¿Sí? Llegar a ese tipo de equilibrios. Perdón, ¿consideras que hay un mayor beneficiado en esta guerra comercial entre estas dos potencias? ¿Hay alguien que se beneficia más? No, o sea, depende de cómo termina, pero hoy por hoy los dos tienen, hay un costo. Cada vez que uno entra en una guerra comercial hay un costo. O sea, siempre hay un costo y una ganancia. Uno puede decir mirar la ganancia y no mirar el costo, pero el costo está. ¿Sí? El costo en China es que cada vez que devalúa su moneda está afectando el poder adquisitivo de los chinos dentro de China. ¿Sí? Y si China quiere ser potencia, tiene que tener un consumidor fuerte. Y eso le está jugando en contra. Estados Unidos, cada vez que trata de proteger industrias, está haciendo una asignación de recursos errónea hacia lugares donde no son tan productivos. Y yo creo que también esta crisis, lo que va a hacer esta crisis va a acelerar procesos que ya estaban en movimiento, pero los va a acelerar de una manera exponencial. Por ejemplo, esta charla. En tiempos normales, sin coronavirus, esta charla es yo viajo a Rosario, y doy la charla y después me llevan a comer un asado. Ahora estoy acá y cuando termine voy a comer un pedazo de pollo que tengo congelado en mi heladera, que es horrible, pero podemos hacer esto. O sea, hay un cambio muy importante. Antes se hablaba de la tecnología, ahora la tecnología va a ser parte de nuestras vidas. Y yo creo que eso va a acelerar cambios dentro de las empresas, dentro de instituciones, dentro de un montón de cosas que va a acercar muchísimo más al mundo y también va a cambiar la dinámica en cómo se relacionan las personas. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos está cambiando cómo se piensan las ciudades. Uno de los problemas de Nueva York es que tiene una cantidad enorme de infectados por coronavirus. ¿Por qué? Por el transporte público, todos hacinados. Mientras que vos acá en la Florida no hay transporte público, las ciudades están mucho más desparramadas, y al poder hacer trabajo online, mucha gente va a elegir mudarse a ciudades más chicas, poder dispersar la población sin necesidad de tener una aglomeración de escala mucho más grande. Eso va a llevar a cambios en los patrones de consumo, cambios en cómo la gente piensa su vida y desarrolla su actividad económica. Por otro lado, eso también genera un sistema laboral mucho más flexible. Y ahí creo que la Argentina tiene que hacer un sistema laboral más flexible. Porque vos al trabajar online, sí, es mucho más fácil que te contraten, es mucho más fácil hacerlo desde un pueblito a 300 kilómetros de Rosario, pero es mucho más fácil que te echen. Yo el otro día estaba hablando con una persona, estaba trabajando en un banco, estaba trabajando a distancia, y el contrato se le vencía en 3 semanas. Y de repente la computadora que le había dado la empresa le dejó de funcionar. La empresa dijo, oh, es un problema de software, tráelo a la empresa. Cuando trajo la computadora a la empresa, dijo, bueno, gracias por la computadora, no te necesitamos más. Entonces es un sistema mucho más dinámico y que cambia. Y esas tendencias estaban, pero yo creo que a partir de ahora se van a acelerar constantemente. Entonces hay que empezar a pensar el mercado laboral desde otro punto de vista. Si uno mira a la Argentina, tenemos que ir a un seguro de desempleo, tenemos que terminar con el sistema de feudalista, donde el patrón pasa a ser tu señor
que domina tu futuro por el resto de tu vida y te tiene que pagar una fortuna si te despide, digamos, pero te protege de por vida. Eso funcionaba en los 50, hoy en día no existe. Entonces, digamos, hay que repensar un montón de sistemas a partir de la tecnología y a partir de lo que la tecnología nos ofrece y nos limita. Y yo creo que esas son cosas que están viniendo y son cosas donde se va a dar la disputa entre Estados Unidos y China, en todo aspecto. Bien, para ya ir cerrando, hago dos preguntas en una. Una es cómo ve la perspectiva de los commodities agrícolas y otra tiene que ver con también cómo ve las empresas tecnológicas acá a futuro. Y una muy chiquitita que también está vinculada a la Argentina es el tema de la decisión. Hay muchas preguntas, así que es difícil seleccionarlas. Pero bueno, la decisión de Argentina de separarse un poco en el tema de Mercosur. Así que esos tres comentarios, ¿sí? Commodities, las empresas tecnológicas y la situación de Argentina en la vinculación en el Mercosur. La primera, los commodities. Los commodities es muy simple. Nosotros hemos exportado commodities de la agricultura desde los últimos 200 años. No vamos a parar de hacerlo. ¿Sí? Lo que sí vamos a estar es sujetos a los vaivenes de mercado. La clave para Argentina en el próximo año y medio es qué tan rápido se recuperan los precios. ¿Sí? La moneda argentina está destruida. De acá al año que viene quizás tengamos una moneda nueva, la llamaremos no sé, los Cristinas, y ponemos a Néstor Kirchner con la foto, lo que sea. Algo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque se ha emitido terriblemente en los últimos meses. Venimos de una crisis muy alta, inflación muy alta, o sea, la moneda tiene esos problemas, entonces la devaluación va a persistir. Si los precios de los commodities se recuperan más rápido que la inflación normal, eso nos va a permitir empezar a traccionar y a generar divisas, ¿sí? Pero no podemos empezar, lo que hay que hacer es no volver a creer que estamos en el 2003 y que vamos a repetir el ciclo. Por favor, si vuelve a suceder algo así, vamos a utilizarlo inteligentemente para que esa entrada de divisas a través de los commodities nos permita modernizar la economía. Y eso ha tratado la tecnología. La Argentina tiene un capital humano muy importante en términos de gente que entiende la tecnología, que puede trabajar, que puede crear empresas tecnológicas. Lo que tenemos que ver es cómo salir a competir con esas empresas, ¿sí? Y en ese caso yo creo que el Mercosur es indispensable, porque el Mercosur es donde podemos empezar a lograr escala para a partir de ahí competir a nivel internacional. No podemos competir a nivel internacional desde Argentina, tenemos que competir desde el Mercosur. ¿Por qué? Porque Argentina lamentablemente no somos país de referencia para inversiones, pero sí podemos ser país de referencia dentro del Mercosur, y creo que eso tendría que ser una estrategia mucho más dominante que nos permita a su vez generar consensos con Brasil y con otras economías en Sudamérica para potenciar la productividad. Si no, vamos a estar siempre dependiendo de los commodities y esperando que devaluemos y que nos suba el precio de los commodities para poder ganar plata, comprar casas, construir. Después viene la depresión. O sea, somos un país muy ciclotímico. Pasamos de la euforia, que estamos todos bien, nos vamos a consumir a Miami, a la depresión total de que no podemos comprar nada y nos tienen que perdonar todas las deudas. Bueno, Andrés, espectacular, como siempre, como esperábamos y sabíamos. Quedaron un montón de preguntas en el tintero y han quedado muchísimos temas más que nos encantaría conversar con vos, así que si seguimos con estos sistemas tecnológicos de distancia tan activos y activados, yo creo que nos vamos a encontrar dentro de poco. Lo único que lamento de toda esta charla, que ha sido excelente y aparte con una cantidad de gente impresionante, es que ahora cuando nosotros cortemos, acá los que estamos en Argentina o en Perú, quizás nos comemos un bifecito, tiramos algo en una parrillita, etcétera, y vos te espera tu pollo congelado. Esa es Esto la nos tiene que diferencia. dar ánimo a nosotros para ver que hay algunas cosas que tenemos todavía, que nuestra calidad de vida sigue siendo en Argentina. A veces no nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros todavía disfrutamos bien. Pero son tiempos complejos en Argentina y claramente tu visión internacional nos ayuda
a salir un poco de ver que somos los únicos que tenemos problemas y entender que todo el mundo está atravesando un cambio casi, digamos, de época, que ya se venía dando con el tsunami tecnológico, pero que ahora ha habido una aceleración impresionante. No, además yo creo, y para terminar un poco el comentario, yo creo que la Argentina es siempre un país que tiene un potencial enorme. O sea, en ese sentido, eso nunca nos va a faltar. No es un, digamos, no es un país, es un país condenado al éxito, pero que no sabemos manejar. Yo creo que es poder tomar las oportunidades para empezar a generar sistemas de administración mucho más eficientes. Un problema administrativo, ¿sí? A todo nivel, tanto estatal como privado, porque es un país donde, como decías, tiene un nivel de vida muy alto y que no tiene, o sea, tiene todos los factores como para ser exitoso. Pasa que nunca hemos podido dar con la tecla de cómo hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto cerramos. Gracias Andrés, gracias Vicky por la ayuda. También Vicky Moine que anda por allí, que nos estuvo ayudando, y a la gente de sistemas de la universidad. La verdad que este fue el primer webinar y por los comentarios que estamos recibiendo ha salido muy bien en todo sentido. Gracias a todos, los esperamos en la próxima. Y de nuevo, muchísimas gracias Andrés. Saludos a todos allá por tu casa. Listo, Gracias. hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.